El gobierno insiste en el tipo de cambio oficial de 6.96 bolivianos por dólar. Vamos a vender en términos del tipo de cambio oficial. Pero en el mercado, los dólares cotizan alrededor de 7.20. Si el gobierno quisiese aceptar la realidad cambiaria del país, ¿cuál debería ser el tipo de cambio? En la primera parte de este video ensayo, señalamos que el tipo de cambio boliviano-dólar americano no es fijo. Se ha comportado de forma estática para el público en general y se ha movido dentro de una banda de negociación para clientes preferenciales, bajo el mecanismo llamado crawling peg. Defender el tipo de cambio actual es inviable, ya no solo en el mediano y largo plazo, sino también en el corto. Pero en realidad, las existencias en dólares del Banco Central se han reducido dramáticamente, de 15.000 millones en 2014 a alrededor de 4.000 millones. El Banco Central ha dejado de vender dólares al público de forma regular. Reparte fichas para quizás venderte de aquí a un mes, de aquí a 2 meses. Y tampoco es posible adquirir los dólares en el sistema financiero. Los bancos y las casas de cambio no tienen dólares. Especialmente si consideramos el bajo nivel de reservas internacionales, la balanza comercial negativa y la constante expansión de la oferta monetaria. 3 temas que abordaremos en este video, con tal de tener una aproximación a la realidad cambiaria del país y así saber si el gobierno, 1, debería devaluar y pasar a un tipo de cambio fijo que sí pueda defender, o si debería mover la banda progresivamente hasta encontrar un rango que sí pueda defender. O 3, si debería aprovecharse del libre mercado para dejar el tipo de cambio a libre flote hasta encontrar un punto de equilibrio que luego pueda estabilizar y defender nuevamente en un modelo crawling peg. Pero cualquiera de estas medidas debería acompañarse con políticas fiscales y monetarias que incentiven el retorno de dólares al sistema financiero, como eliminar el absurdo ITF, por ejemplo. Deberían disminuir el encaje legal en dólares. Además, debería retirarse cierto exceso de bolivianos que están en circulación, buscando algo similar a lo que hizo Argentina con la convertibilidad. Deberían anularse los aranceles a la importación de maquinaria productiva. Deberíamos facilitar la exportación de bienes y servicios terminados de calidad para captar divisas. Y además deberíamos evitar tentaciones y malas prácticas como tapar un hueco cavando otro, prestarnos a tasas poco favorables o ser benevolentes con aquellas mineras que con malas prácticas laborales y medioambientales terminan dañándonos y pagando poco, pero que aún así les hemos estado tolerando por tan solo obtener un poquito más de oro que luego se convierta en divisas. En todo caso, para tener un panorama ligeramente más claro, examinemos estos 3 factores que inciden sobre la viabilidad de establecer y defender cualquier realidad del tipo de cambio. Reservas internacionales de Bolivia. ¿Por qué deberíamos darle importancia al nivel y constitución de nuestras reservas internacionales? Simple, la venta de dólares en el mercado formal depende de las reservas internacionales, en buena medida. Y claro, cuando tienes las arcas llenas, como fue por el 2014, puedes defender un tipo de cambio de 6.96 y cubrir la demanda sin problema alguno. Pero al día de hoy, las reservas internacionales en dólares no llegan ni siquiera a unos míseros 1.000 millones de dólares. Porcentualmente hablando, las reservas internacionales han disminuido un 76% desde el 2014. Es como que pases de tener un departamento de 100.000 dólares, 3 baños, 3 cuartos, minibar, cocina abierta, sala, comedor y un balcón en el 5º o 6º piso de un pequeño edificio pero en un buen barrio, a tener solamente un monoambiente de 20 metros cuadrados, que tu cama esté en tu sala, que tu baño sea también el baño de visitas y que el departamento esté en preventa, ni siquiera terminado.
sin papeles al día. Además, seguramente estará en planta baja y será frío. ¡Qué tragedia tendría que pasarte para perder tanto dinero! De hecho, las reservas internacionales, por más que sean de 372 millones de dólares disponibles para su uso, no dan ni darán abasto para la demanda de dólares. Porque de los 3.5 mil millones de dólares que teníamos en reservas al 8 de febrero, según el Banco Central, que, ojo, desde entonces no ha vuelto a publicar información, ¿por qué será? Y eso que antes lo publicaban cada semana, pero de los 3.5 mil millones de dólares en tanto valor, solo 372 millones eran dólares. Dije millones, no miles de millones. Un 10%, mientras que en cambio un 70% se encontraba en oro y un 15% se encontraba en forma de derechos especiales de giro, papeles. Y para convertir los DEG y el oro a dólares es necesario pasar por una serie de procesos burócratas. Toma tiempo, no es inmediato. Así que el gobierno está en ello desde hace un mes. Pero aún si convirtiésemos todas nuestras reservas internacionales a dólares líquidos efectivos para satisfacer la necesidad de la gente y defender el tipo de cambio de 6.96, debemos tomar en cuenta que una parte de esas reservas no son de libre uso, no son ni serán nuestras. Están comprometidas porque debemos plata. El gobierno se ha prestado de agentes internacionales y debe pagar capital más intereses, que también salen de las reservas internacionales. Así que tenemos un problema, uno muy serio, porque si allá por el 2006, cuando nuestras reservas internacionales eran de 3.19 mil millones de dólares, nuestro tipo de cambio era de 8.04 bolivianos por dólar, ¿cuál debería ser nuestro tipo de cambio hoy, con reservas de apenas 3 mil millones de dólares? No es tan simple como agarrar y hacer una regla de 3, pero tienen una idea de por dónde va la cosa. Un tipo de cambio de 6.96 no es realista ni sostenible. Hace rato que no lo es. Y considerando la balanza comercial y la expansión de la oferta monetaria respecto a cómo eran las cosas allá por el 2006, justo antes de que entre el MAS en el gobierno, un tipo de cambio de 8 bolivianos por dólar quizás sí sea más cercano a la realidad versus el 6.96. Balanza comercial de Bolivia. Para que el gobierno, a través del Banco Central de Bolivia, pueda defender un tipo de cambio, necesita dólares. No importa cuál sea el tipo de cambio, necesita dólares. Y ya no los tiene, al menos no la cantidad necesaria como para mantener ese 6.96. Por lo que el gobierno necesita suficientes dólares para uno de los siguientes dos escenarios. Obtiene una cantidad razonable para estabilizar el tipo de cambio una vez que se devalúe en el mercado formal, o necesitará una cantidad aún mayor, inmensa, para mantener el 6.96 con el que se ha encaprichado y así de a poco calmar, apaciguar al mercado informal que cotiza por encima de 7 bolivianos por dólar. Sin embargo, obtener estos dólares toma tiempo y lograr el segundo escenario en un corto plazo es prácticamente imposible. Las exportaciones han caído. La pandemia y la inflación han propinado un duro golpe a la economía del país andino. Y mantener los grifos, las pilas cerradas, no proveer dólares al mercado formal y esperar que de aquí a unos meses las cosas sigan igual para recién en el mediano plazo, cuando ya tengamos dólares, otra vez empezar a vender a 6.96 y aquí no pasó nada, todo está otra vez normal. No solo es una idea bastante ilusa, sino que es jugar con fuego, ya que esto desencadenará otros serios problemas en la economía. Por lo que el gobierno debería apuntar a la primera estrategia. Ahora bien, ¿de dónde obtendría el gobierno los dólares necesarios para defender un tipo de cambio más realista y evitar que las cosas se disparen más todavía? Así como están las cosas, con el ITF, el encaje legal, las comisiones bancarias, la simple idea de meter los dólares al sistema financiero no es atractiva.
en lo absoluto, ni para el público general, ni las familias, ni las empresas. Así que subir los impuestos para recaudar más dólares no es una opción. De hecho, debería hacerse lo contrario. Pero, adicionalmente, debemos tomar en cuenta que el sistema monetario, independientemente de la disque bolivianización, todavía quiere y necesita bolivianos, siempre y cuando no se dispare la inflación. Porque los sueldos, en su gran mayoría, se pagan en bolivianos. Las familias compran frutas, verduras, abarrotes, cereales, provisiones y artículos de limpieza en bolivianos, en moneda nacional, local. Las escuelas y universidades se pagan en bolivianos, el transporte se paga en bolivianos, la salud se paga en bolivianos. Así que las empresas que exportan materia prima y obtienen dólares, soles, reales, pesos chilenos o argentinos, necesitan cambiar esas divisas por bolivianos. Allí surge la participación de las mesas de dinero en los bancos, y aquí también participa el Banco Central para captar estas divisas y cambiarlas por bolivianos. Así la gente puede hacer sus compras del día a día en la moneda local, porque ningún supermercado en Bolivia te acepta ni pesos argentinos ni soles. Y a través de este mecanismo el Banco Central, claro, puede acumular más dólares y otras divisas en sus bóvedas, si es que no ha de invertir ese dinero. Hasta aquí el cuento es bonito, pero lastimosamente Bolivia importa, trae de afuera más de lo que exporta. Compramos más de lo que vendemos. En términos internacionales, ha sido así los últimos años. Y por más que el 2022 haya sido superavitario, ha sido así los últimos meses. Y para importar ropa, cámaras, laptops, celulares, automóviles, agentes químicos, comida procesada, muebles y demás, necesitamos dólares, necesitamos divisas. Tradicionalmente las empresas acudían a los bancos comerciales y los bancos comerciales acudían al Banco Central para adquirir esos dólares y así comprar del extranjero. Porque no es un capricho, en muchos casos la gente sí necesita bienes externos. Hay cosas que no se producen en el país. Es aquí cuando debemos hablar de la balanza comercial. Si exportas más de lo que importas, o sea, si vendes más de lo que compras, tienes un superávit, te sobran dólares y puedes cambiar esos dólares por bolivianos en el sistema, mientras guardas los dólares en las reservas e idealmente los inviertes y los haces crecer. Pero si compras más de lo que vendes, o sea, si importas más de lo que exportas, tienes déficit y vas a tener que sacar dólares de las reservas internacionales para poder cubrir la necesidad de esta divisa. Volvamos a la pregunta, ¿Bolivia tiene superávit o tiene déficit? Creo que no deberíamos sorprendernos al recordar que Bolivia no es un país altamente productivo. Exportamos materias primas, gas, cosas en bruto e importamos bienes terminados. Los últimos años Bolivia ha estado comprando más de fuera de lo que ha vendido al extranjero. Obviamente esto también ha llevado a que nuestras reservas internacionales mermen, disminuyan. Y si bien la solución radica en producir más bienes y servicios que estén terminados, procesados, que sean de calidad y que no sean simplemente materia prima en bruto, esto no se hace de la noche a la mañana. Aprender a fabricar toma tiempo. Conseguir las máquinas, buscar proveedores, cotizar, que nos manden, que llegue, despachar aduanas, que llegue la máquina, instalarla, capacitar a nuestra gente, empezar a fabricar, exportar, hacer publicidad de nuestros bienes en otros países, abrirnos espacio en el mercado, ganar clientes. Toma tiempo. Y vender lo suficiente como para cambiar la realidad de nuestra balanza comercial y volver a ser un país con superávit toma aún más tiempo. Así que en el corto y mediano plazo estamos varados. No tenemos ni tendremos un ingreso sólido y constante de dólares y divisas en general como para mantener un tipo de cambio sólido. Además, ni siquiera mencioné que aparte de comprar cosas del exterior, importar, también gastamos, despilfarramos, derrochamos. Compramos cosas con sobreprecio en dólares. Así que no se trata de exportar más, también se trata de disminuir el gasto fiscal, reducir el tamaño del Estado.
que el gobierno deje de farrearse la plata de nuestro país. Seguramente algún socialista dirá, no necesitamos importar, tenemos empresas nacionales, consumamos lo nuestro. Si importamos menos, la balanza comercial se va a equilibrar. Papito, pregúntenle a Venezuela qué tal le va fabricando papel higiénico. Pregúntenle a Cuba si tiene suficientes medicamentos. Pregúntenle a Rusia por qué roba chips de refrigeradores y lavarropas para fabricar armas en lugar de fabricar sus propios microprocesadores desde cero. Hay cosas que no podemos fabricar. No tenemos las máquinas ni el conocimiento. Y aún teniendo las máquinas, la tecnología, las empresas nacionales no dan abasto, no alcanzan a cubrir la demanda, aunque trabajasen a toda potencia 24/7. No podemos fabricar lo suficiente como para cubrir la demanda de todo el país. Y aun si los fabricásemos, curiosamente en algunos aspectos es más barato importar, porque las naciones, los países se van especializando. Busquen cómo se calcula el IPC, el índice de precios al consumidor, de Bolivia. Revisen la composición de la canasta básica familiar. Díganme qué porcentaje de esos bienes son de producción nacional y qué cantidad importamos. ¿Hay fábricas de ropa? Sí, pero la tela es de Perú. ¿Hay plantas procesadoras de lácteos? Sí, pero los conservantes los traemos de Brasil. ¿Quantum fabrica automóviles en Cochabamba? Sí, pero las piezas son chinas. Y no ensamblamos ni siquiera 1000 automóviles por año. Expansión de la oferta monetaria. Finalmente, antes de que estimemos cuál debería ser el tipo de cambio, ya que este tema será para el siguiente video, debo hacer un guiño a mis amigos libertarios. Pero será breve, porque ya escucho el quejido de los keynesianos lamentándose y empezando a echar burlas. Oferta y demanda. Si la gente quiere dólares y no hay dólares, el precio va a subir. ¿Y con qué pagas dólares? Con la moneda nacional. La moneda se va a devaluar. Quizás no en el mercado formal, porque en efecto el gobierno se rehúsa a devaluar la moneda, pero sí en el mercado informal. Ya tenemos muchas noticias de ello. Si a la gente le sobran bolivianos, va a buscar deshacerse de ellos temporalmente, como lo está haciendo, ya sea a través de bonos, fondos de inversión, DPFs o comprando dólares, aunque estos dólares les salgan más caros que 6.96, porque esos centavos extra son el costo de asegurarse contra una devaluación mayor, contra una pérdida de poder adquisitivo en la moneda nacional por causa de la inflación. Y si a lo largo de los últimos años la oferta monetaria no ha hecho más que crecer y crecer y crecer, mientras que las reservas internacionales no hicieron otra cosa que disminuir, creo que está clara la diferencia en proporción y que en efecto existe una presión a devaluar. No puedes duplicar la cantidad de bolivianos en circulación y esperar conseguir el doble de dólares sin más. Al cabo de poco se notará que la moneda nacional vale menos dado el incremento en su volumen. Pasa con toda emisión. El poder adquisitivo se diluye y un cambio en el valor a partir del volumen es algo que también ocurre con cualquier bien en la economía. Obviamente esto depende de la elasticidad precio de la demanda, pero en general un incremento en la oferta conlleva a una disminución en el precio. Y en este caso hablamos del valor de los bolivianos para alcanzar al dólar, por lo que se necesitarán más bolivianos, no 6.96 por dólar, más. Así como imprimir billetes causa inflación, también conlleva a devaluar la moneda. No es la pólvora. Es algo que ya vimos en varias ocasiones en la historia a través de los años, en países lejanos, vecinos y aún aquí en Bolivia, hace varios años. En los 80s. Sin embargo, tenemos un ejemplo cercano sobre cómo jalar el freno de mano y así detener la bola de nieve de la hiperinflación y la devaluación desmedida en caso de llegar a tal catástrofe. Argentina, en su momento, aplicó el plan de convertibilidad. Por cada dólar que tenían en sus arcas, habrían de emitir un peso. No más, no menos. Toda nueva emisión de moneda nacional debía estar respaldada por reservas en dólares. 1 a 1. Pero claro, si imprimes billetes
a lo loco, das bonos, elevas el gasto público, hay corrupción y además tus reservas se van en picada, obviamente que la moneda se va a devaluar. Así pues, ¿cuál debería ser el tipo de cambio bolivianos-dólar americano? Responderemos a esa pregunta en el siguiente video, que por cierto es la última parte en esta miniserie de videoensayos.